une, hace un estudio del caso y si considera que hay méritos y que hubo una violación a los derechos humanos, lo primero que hace es emitir una recomendación al gobierno mexicano, en este caso, para que respete tus derechos humanos. Si no obstante esa recomendación el gobierno persiste en la violación de los derechos humanos, puede haber una segunda recomendación y si no se respeta, entonces hace del conocimiento, y solo lo puede hacer la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella inicia el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya es la Corte Interamericana con sus jueces quienes juzgan al gobierno mexicano y ya emiten una resolución que es obligatoria para el gobierno mexicano y que puede traer consecuencias gravísimas como son indemnizaciones, modificaciones legales, modificaciones hasta constitucionales puede llegar el tema. Y además de que pues, nos exhiben en la comunidad internacional, lo cual no es muy bueno en un ámbito en el que estamos tratando de competir con otros países y estamos tratando de captar inversión extranjera. Si mandamos una señal de que no se respeta el Estado de Derecho en el país, tiene un costo, creo yo, altísimo en recaudación. Y es el caso al que llegó esta situación de Radilla Pacheco, ante una ya no recomendación, sino un exhorto a la autoridad mexicana de hacer las reformas conducentes. ¿Es en ese sentido? Exactamente, y entonces la Corte mexicana llevó a cabo una discusión y emitieron esta resolución, caso varios, en donde obligaban al gobierno mexicano a hacer una serie de modificaciones. Y ya estaba lista la reforma constitucional y sí quiero decir que el gobierno mexicano tiene muchos otros casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos pendientes de resolución, está sumamente preocupado el gobierno mexicano, y esa es la razón por la cual se buscó que también hubiera un juez mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sí el gobierno mexicano ha sido golpeado, pero no golpeado en un mal sentido, sino ha sido sancionado, ha sido exhibido por esta Corte por múltiples violaciones a derechos humanos. Otro de los casos que también fue muy sonado fue el del candidato independiente Jorge Castañeda, en donde la legislación mexicana y los tribunales no le permitieron contender como candidato independiente en una elección, en donde también fue objeto de la Comisión y de la Corte Interamericana, pues una resolución en el sentido de que tiene que haber la posibilidad de implementar este tipo de candidatos independientes. Entonces es muy variado y muy interesante el ámbito que puede llegar a tener de aplicación el tema de los derechos humanos. Correcto. Si bien la justicia es para todos, pues creo que también es evidente que la capacidad económica que conlleva un medio de defensa es muy desigual entre los contribuyentes y sobre todo por el proceso que nos platicas de manera muy sucinta y sencilla, todos los pasos que hay que hacer para poder llegar a esta Comisión Interamericana. El contribuyente que no tenga esos recursos, ¿hasta qué punto puede llegar a verse beneficiado con este control de convencionalidad ex oficio sin llegar a tantas instancias como tal? Y ahí me atrevería, Alejandro, a completar la pregunta diciéndote otro jugador en la escena que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué dice al respecto? ¿Ve con buenos ojos esa reforma? ¿Cree que se pueda realmente permear a la generalidad de los contribuyentes? ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro? Mira, efectivamente esta institución que respeto mucho y particularmente a su actual titular, a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, que ha hecho una magnífica labor y sobre todo se ha llegado de gente preparada en segundos mandos, creo que están haciendo una magnífica labor y yo creo que desde luego es una opción muy interesante para los contribuyentes porque desafortunadamente después de agotar todas estas instancias que hemos analizado, pues se pueden llevar 1, 3 años, 4 años en las instancias nacionales. Y no obstante ello, que no hubiera ya una reacción, incluso la Procuraduría ha hecho recomendaciones también al gobierno mexicano, pues creo que la Procuraduría podría ser un conducto muy interesante para que el caso fuera también planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos darle la asesoría al contribuyente para hacerlo, ya sería la Procuraduría o probablemente la Comisión de Derechos Humanos o buscar algún vehículo en el que conforme a su competencia, habría que mirar esa competencia,
pudiera llegar a ser el que patrocinara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya, si hay los méritos suficientes, pues ya en automático la comisión ya inicia todo el procedimiento, pero creo que sí hace falta ese apoyo a la mayoría de los mexicanos que se ven afectados por esto, porque sí es un costo muy significativo, además de en tiempo, en recursos, el poder tener acceso a este tipo de medio de defensa en materia de derechos humanos, y lo que buscamos es pues, que todo el mundo tenga acceso a la impartición de justicia, y mucho más cuando se trata de una violación de derechos humanos. Entonces yo creo que esa pregunta que tú haces debe de ser respondida directamente por la titular de esta Procuraduría, y creo que sería un tema muy importante para ventilarlo y tratarlo en una cápsula o en una entrevista, porque creo que han hecho muchas cosas, y una de ellas es pues cómo van a apoyar, después de iniciados todas las instancias jurídicas mexicanas, cuando no obstante ello no vean que una resolución realmente haya llegado a tutelar esos derechos humanos de un particular. Creo que es un tema que bien vale la pena explorar directamente con la PRODECON. Muy bien, Alejandro. Pues desafortunadamente el tiempo está por agotársenos, nos has platicado muchos temas interesantes sobre esta directriz. A mí me gustaría darte 2-3 minutitos para que nos pudieras compartir a todos los que hacen el favor de escucharnos las conclusiones, qué nos deja esta reforma y hacia dónde ves que va como tal. Con mucho gusto. Pues mira, yo lo que te diría es, les compartiría, es las reglas del juego están cambiando. Creo que nos abre una magnífica oportunidad para seguirnos preparando como profesionistas, nos abre una ventana de conocimiento en cuanto a criterios de tribunales que normalmente no habíamos estudiado, a tratados internacionales que sabíamos que estaban ahí, pero que no nos hemos realmente metido a ver cuáles son los compromisos del gobierno mexicano en materia de derechos humanos, que luego nos va a sorprender cuando lo empecemos a ver, porque la redacción es muy sencilla. La verdad es que la redacción de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos no requiere ser uno un perito para entender cuál es el alcance que se le quiso dar. Y luego el estar muy atentos en que siempre que estemos nosotros asesorando a un cliente, pues tenemos que allegarnos de la mayor cantidad de información, documentación y precedentes que sean relevantes para poder ser mejores asesores. Y creo que el escuchar estos programas, el meterse a hacer investigaciones en las bibliotecas de las distintas universidades, leer a tratadistas mexicanos, que tenemos magníficos tratadistas mexicanos en materia de derechos humanos y en materia fiscal, que desafortunadamente no todos están en libros, pero sí en publicaciones de revistas especializadas que nos permiten tener acceso a puntos de vista de gente que ya le ha dedicado muchas horas de estudio, muchas horas de análisis, y que en los pies de página de esos artículos ustedes pueden encontrar información que los nutre para de ahí ir siguiendo con esa investigación. Yo estaba leyendo recientemente una de las revistas, estas de puntos finos que me prestaron, en donde viene un artículo de la doctora Gabriela Ríos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde toca este tema, derechos humanos en materia fiscal, y si uno se va al pie de página, vienen ya los detalles de las resoluciones de la Corte Interamericana que podemos explorar, vienen tratados internacionales y los artículos específicos que contemplan derechos humanos en materia tributaria, y vienen algunos tratadistas nacionales y extranjeros, y eso nos facilita mucho el no tener que hacer toda esa investigación que ya hizo la doctora, y nos facilita mucho ese acceso a esta información y a esa documentación. Entonces la invitación sería a seguirnos preparando y a que pues, se vuelve una materia a mí muy divertida, se me hace muy interesante, en donde podemos retomar temas que ya pensábamos que estaban totalmente explorados, abordados, y creo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está siendo muy valiente y ha hecho una labor ya en un par de ocasiones de inaplicar normas a través del control de convencionalidad y de constitucionalidad, lo que pues genera un nuevo paradigma para el sistema jurídico mexicano. Pues es básicamente lo que yo podría concluir de esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes. Al contrario, Alejandro, pues te agradecemos mucho. Para mí es un verdadero placer el que nos platiques de este tema novedoso, tu presencia, te agradezco el que lo hayas traído a la mesa, y seguramente será punta de lanza para sobre esto empezar, como dices, el análisis, el debate, los puntos de vista, la confronta entre todos los
sujetos en el escenario en materia fiscal, parte activa, parte pasiva. Nosotros como asesores tenemos mucho que hacer y pues es el pretexto para estudiar sobre esto y qué más aportaciones puedes dejar eso, el interés que seguramente has despertado en los contadores que nos escuchan de prepararnos más para estar a la altura de esas reformas como tal. Muy bien. Te agradecemos mucho, Alejandro, y pues desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima. Amigos, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del licenciado Alejandro Torres Rivero con el tema Impacto en materia fiscal con motivo de la reforma constitucional en derechos humanos del pasado mes de junio de 2011. Alejandro, pues agradecemos mucho tu presencia y esperemos que te haya sentido a gusto para que nos puedas acompañar en futuros espacios. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Te agradecemos mucho, Alejandro. Bien, amigos, pues antes de terminar este programa, no nos queda más que agradecerles el favor de su presencia. A nombre de la contadora Ángeles Mandujano, responsable y titular de este espacio, un servidor Jorge Yáñez, les pedimos que nos acompañen en nuestra próxima emisión, que como saben, pues ya cada lunes he hecho una tradición el poder compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, les agradecemos y nos veremos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y hasta pronto.